Lo que voy a contarte hoy parece increíble, pero nació de una experiencia real en la vida de un granjero. Una vaca común y corriente comenzó a mostrar un comportamiento tan extraño que me obligó a replantearme lo que creía saber sobre los animales y sobre la vida misma. No se trataba solo de una reacción natural, sino de algo que iba mucho más allá, la capacidad de ver lo que nosotros no podemos ver, de percibir espíritus de animales que ya no estaban en este mundo. Quédate conmigo, porque esta historia te va a estremecer, te hará mirar a los animales con otros ojos y quizás hasta cambiará tu forma de entender la vida y la muerte. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí compartimos los relatos más impactantes, profundos y humanos del mundo de la granja y de los misterios que en ella se esconden. Todo empezó una noche tranquila en la granja. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían lámparas colgadas sobre el campo, y el silencio era apenas interrumpido por el murmullo de los grillos. Como siempre, hice mi última ronda antes de dormir, revisando que los animales estuvieran seguros. Cuando llegué al establo, noté algo distinto en una de mis vacas. Ella estaba de pie, inmóvil, mirando un rincón vacío con una intensidad que me puso la piel de gallina. Al principio pensé que había algún ratón, tal vez una sombra, o incluso un ruido que yo no alcanzaba a escuchar, pero al acercarme comprobé que no había nada. Sin embargo, la vaca no apartaba la vista, y de pronto soltó un bramido bajo, profundo, que no sonaba como los demás. Ese sonido tenía algo de tristeza, algo de miedo. Me quedé allí un rato, tratando de entender, pero finalmente me fui a dormir pensando que tal vez había sido una impresión mía. La siguiente noche ocurrió lo mismo. La vaca volvía a mirar al mismo rincón, con los ojos muy abiertos, respirando fuerte, como si alguien estuviera allí. Fue entonces cuando recordé que justo en ese rincón, años atrás, había muerto un caballo viejo que había sido parte importante de mi vida en la granja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era posible que la vaca estuviera viendo al espíritu de aquel caballo? Los días siguientes me dediqué a observarla con más atención. No era una conducta pasajera. Cada vez que pasaba cerca de ciertos lugares de la granja donde algún animal había muerto en el pasado, la vaca se detenía, se ponía tensa y a veces incluso se negaba a avanzar. Sus ojos seguían algo invisible, algo que para mí no existía pero que para ella era tan real como el pasto bajo sus patas. Poco a poco empecé a comprender que los animales tienen sentidos que nosotros hemos olvidado. Ellos escuchan sonidos que nosotros no oímos, huelen cosas que para nosotros son imperceptibles, sienten vibraciones que escapan a nuestra lógica. ¿Por qué no podrían también ver presencias que nosotros no vemos? Esa vaca parecía tener un don especial, una sensibilidad que le permitía conectar con las almas de los animales que habían partido. Lo más impactante fue una tarde en la que estaba ordeñándola. De pronto, giró la cabeza bruscamente y fijó la vista en la entrada del establo. Su cuerpo se tensó y pude ver cómo sus orejas temblaban. Yo miré hacia allí y no vi nada, pero entonces sentí un aire frío recorrerme el cuerpo, a pesar de que la tarde era cálida. En ese momento, supe que no estaba solo. Sentí que alguien o algo había entrado. No sé cómo explicarlo, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza y entendí que la vaca estaba viendo lo que yo solo podía intuir. Desde entonces, cada aparición de esa conducta se convirtió en un recordatorio de que la granja no solo está habitada por los animales vivos, sino también por las memorias y las presencias de aquellos que ya no están. Ella me enseñó a respetar más esos silencios, esos espacios donde parece no haber nada, porque quizá en realidad hay más de lo que podemos percibir. El pueblo empezó a enterarse de lo que ocurría. Algunos venían a observar, incrédulos, pero salían impactados al ver cómo la vaca reaccionaba de manera exacta en lugares donde se habían dado muertes de animales en el pasado. Nadie podía explicarlo con lógica, pero todos lo sentían en la piel. Algunos vecinos decían que la vaca estaba protegida por un don. Otros afirmaban que era un mensaje para recordarnos que los animales también tienen alma y que la muerte no borra su presencia. Yo, que pasaba mis días y mis noches cerca de ella, sabía que todo eso era cierto. Esa vaca se había convertido en un puente entre el mundo visible y el invisible.
y aunque a veces me daba miedo, también sentía que era un privilegio presenciarlo, porque no todos los días la naturaleza abre una ventana tan clara hacia lo que está más allá de nuestra comprensión. Las semanas pasaron y la certeza en mi corazón se hacía más fuerte. Esa vaca no era como las demás. Ella veía lo que yo solo podía sentir a medias. No era solo un presentimiento ni una superstición. Era algo que se manifestaba una y otra vez delante de mis ojos. Cada noche, al hacer la ronda, me encontraba con la misma escena. La vaca fija en un punto, mirando con una intensidad que me atravesaba el alma. Yo me detenía a su lado, intentando ver lo que ella veía, pero solo encontraba aire vacío y silencio. Fue entonces cuando comencé a recordar a todos los animales que habían pasado por la granja a lo largo de los años. Los caballos viejos que trabajaron conmigo en los campos, los perros que cuidaron las cercas, las gallinas que dieron su vida por alimentar a la familia, e incluso aquel toro que fue orgullo del pueblo y cuya fuerza aún me parecía escuchar en las noches de tormenta. Todos ellos habían dejado huella. Quizá esa huella no se borraba con la muerte, quizá seguía presente en formas que solo algunos podían percibir. La vaca empezó a mostrar patrones más claros. Siempre que cruzaba por el viejo establo donde había muerto mi primer caballo, se detenía, agitaba la cola con nerviosismo y bramaba con un sonido más grave. Si la dejaba sola, se negaba a avanzar, como si estuviera saludando a alguien que yo no veía. En el corral donde enterré a mi perro más querido, se comportaba distinto. No había miedo en su mirada, sino calma, como si estuviera reconociendo a un viejo amigo. Esos contrastes me dejaron pensando en algo aún más profundo. La vaca no solo veía presencias, también parecía distinguirlas. No reaccionaba igual ante todas. Algunas la inquietaban, otras la tranquilizaban. Yo comprendí que lo que ocurría no era un simple reflejo instintivo, sino una verdadera percepción espiritual, un contacto real con lo que se había quedado en este lugar. A medida que esta realidad se hacía evidente, el pueblo entero empezó a hablar. Había quienes venían a verla casi como a una vidente, convencidos de que si la vaca reaccionaba en algún lugar, era porque allí había algo. Otros preferían mantenerse lejos, temiendo que esas visiones pudieran traer mala suerte. Yo escuchaba todas las opiniones, pero en mi interior me bastaba con mirar sus ojos para saber que estaba ante algo sagrado. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, sucedió algo que jamás olvidaré. El cielo se oscureció de repente con una tormenta repentina. Los truenos retumbaban en la distancia, y los animales comenzaron a inquietarse. Corrí al establo para asegurar a la vaca, y la encontré en medio del pasillo, inmóvil, mirando hacia la puerta abierta. La lluvia entraba a raudales, y en ese momento sentí la piel erizada, como si una multitud invisible hubiese entrado con el agua. La vaca no se movía, sus ojos seguían cada rincón, como si viera sombras pasando junto a nosotros. Yo cerré la puerta con fuerza, pero durante toda la tormenta ella permaneció alerta, bramando suavemente, como quien conversa con visitantes que ya no pertenecen a este mundo. No quise asustar a nadie, pero esa experiencia me convenció de que la vaca no solo veía espíritus de animales que habían muerto allí, sino que también era sensible a movimientos mayores, a fuerzas que se intensificaban con fenómenos como las tormentas. Desde ese día comprendí que la naturaleza no está dividida en vivos y muertos, sino que todos coexistimos de formas que apenas empezamos a sospechar. Mis noches cambiaron para siempre. Ya no me dormía pensando solo en las tareas del día siguiente, sino en los misterios que se escondían en cada rincón del campo. Había veces en que salía con linterna a medianoche solo para observar a la vaca. Ella solía estar de pie, mirando hacia el horizonte, completamente despierta, como si vigilara algo que yo no podía imaginar. El resto del rebaño dormía tranquilo, pero ella parecía tener la responsabilidad de mantener ese contacto con lo invisible. Hubo un día en que decidí ponerla a prueba. Llevé a la vaca a una parte del campo donde muchos años atrás había enterrado a un becerro que murió al poco tiempo de nacer. Era un lugar que nadie visitaba ya, cubierto de hierba alta y olvidado por el tiempo. Cuando llegamos allí, la vaca se detuvo de golpe. No avanzó un paso más. Bajó la cabeza, olió el suelo y soltó un bramido bajo que me desgarró el corazón. Era como si estuviera reconociendo la presencia de aquel becerro perdido, dándole un saludo tardío. Yo me arrodillé en ese lugar, con lágrimas en los ojos, porque comprendí que los animales también guardan memoria del alma. La noticia se esparció más allá del pueblo. Gente de otros lugares comenzó a venir.
Querían presenciar lo que llamaban la vaca que veía espíritus. Algunos traían sus propias historias, preguntando si ella reaccionaría en sitios donde habían perdido animales. Y aunque nunca busqué convertirlo en espectáculo, a veces accedía a que la acompañaran, y siempre sucedía lo mismo. La vaca detectaba presencias en lugares específicos, confirmando recuerdos que solo los dueños conocían. Era imposible negar que había algo verdadero en todo aquello. No faltaron quienes intentaron dar explicaciones científicas. Hablaron de feromonas, de olores persistentes en la tierra, de instintos de supervivencia. Yo escuchaba con respeto, pero en mi corazón sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de la biología, porque lo que yo veía en los ojos de esa vaca no era solo instinto, era reconocimiento. Ella no reaccionaba ante rastros físicos, reaccionaba ante presencias invisibles, y lo hacía con emociones claras, que variaban según el espíritu al que se enfrentaba. El tiempo me enseñó a no tener miedo, sino a sentir respeto. Comprendí que la vaca no era una condena, sino un regalo. Gracias a ella, empecé a recordar con más cariño a todos los animales que habían pasado por mi vida, a valorar sus historias y su legado. Dejé de ver la muerte como un final y comencé a verla como un cambio de estado, una forma distinta de presencia que sigue entre nosotros aunque no podamos verla. Esa vaca me transformó. Me enseñó a escuchar los silencios, a observar los lugares olvidados, a sentir la vibración invisible que late en cada rincón de la granja. Desde entonces, cada bramido suyo, cada mirada fija, es para mí un mensaje que me recuerda que no estamos solos, que la vida continúa en formas misteriosas y que los animales tienen mucho más que enseñarnos de lo que imaginamos. Con el paso del tiempo, la relación con esa vaca se volvió distinta a cualquier otra que hubiera tenido en la granja. No era solo una res de mi establo, era un ser con una conexión que yo apenas podía comprender. A veces me sorprendía encontrándome hablándole como si pudiera entenderme con claridad. Le contaba recuerdos de los animales que habían pasado por mis manos. Le compartía pensamientos sobre la vida y la muerte. Y aunque ella no respondía con palabras, lo hacía con miradas, con bramidos suaves, con esa calma que parecía contener verdades más grandes que las mías. Una madrugada de invierno, cuando el frío calaba los huesos, escuché un ruido en el establo. Salí con la linterna en mano, abrigado hasta el cuello, y al entrar la vi de pie, mirando fijamente hacia un rincón donde no había nada. El resto de las vacas dormía tranquilamente, pero ella estaba alerta, con el lomo erizado y la respiración agitada. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible llenara el lugar. De pronto, el recuerdo de un toro viejo que había muerto allí hacía años me vino a la mente y comprendí que ella lo estaba viendo. No tuve dudas. Sentí una mezcla de miedo y de respeto, porque no se trataba de un simple reflejo, era un encuentro. Desde esa noche supe que debía confiar en ella. Empecé a observar cómo se comportaba en distintos rincones de la granja y confirmé que siempre reaccionaba donde había ocurrido una muerte. En el pastizal donde una yegua había caído enferma y falleció, ella se detenía, bajaba la cabeza y bramaba en un tono grave. En el corral donde había enterrado a un perro fiel, sus ojos se ablandaban y se quedaba quieta, como si lo estuviera saludando. Era imposible ignorar el patrón. Poco a poco, aprendí a ver el mundo a través de su mirada. Cada vez que me acompañaba en mis recorridos, yo sabía que su reacción me mostraría qué lugares guardaban memorias invisibles. De alguna manera, ella me enseñó que el campo está lleno de historias que no terminan con la muerte. Los animales dejan huellas que no vemos, pero que permanecen en el aire, en la tierra, en la energía misma de los lugares. El pueblo se fue dividiendo entre quienes venían con curiosidad y quienes preferían mantenerse lejos. Algunos decían que la vaca era un puente con el más allá, un regalo de la naturaleza. Otros la miraban con temor, convencidos de que era un mal augurio. Pero lo cierto es que nadie podía negar lo que veían sus propios ojos. La vaca reaccionaba a cosas que para nosotros no existían, y esa evidencia movía fibras profundas en todos. Recuerdo a una mujer del pueblo que vino llorando una tarde. Trajo consigo un pañuelo y me pidió permiso para entrar al establo. Había perdido un caballo años atrás y quería comprobar si era cierto lo que todos decían. La vaca se acercó al pañuelo que la mujer traía en la mano,
lo olfateó y de inmediato levantó la cabeza hacia la puerta, bramando con fuerza. La mujer cayó de rodillas, llorando, convencida de que su caballo estaba allí, presente, acompañándola. Ese día entendí que la vaca no solo veía espíritus, también ayudaba a sanar corazones. Yo mismo sentí muchas veces cómo mi pena por los animales que había perdido se volvía más llevadera gracias a ella. Verla detenerse en los lugares donde descansaban, escuchar sus bramidos cargados de emoción, era como recibir un recordatorio de que no estaban del todo ausentes. No podía tocarlos ni escucharlos como antes, pero gracias a la vaca sabía que seguían acompañándome de algún modo. Con el tiempo, dejé de temer y empecé a agradecer. Cada mirada fija suya, cada reacción inesperada, era una lección de humildad. Me recordaba que los animales sienten, perciben y entienden mucho más de lo que creemos. Nosotros, con nuestra lógica y nuestra ciencia, nos creemos dueños de la verdad, pero ellos nos muestran que hay mundos enteros más allá de nuestros sentidos. Una noche de verano, cuando la luna estaba llena y el aire era tibio, me quedé en el campo junto a ella. El resto del ganado rumiaba tranquilo, pero esa vaca miraba al horizonte como si esperara algo. De pronto, bramó fuerte y yo sentí un escalofrío recorrerme. Era como si hubiera visto pasar una caravana invisible. Yo no vi nada, pero en mi piel sentí un movimiento, como una corriente de aire que se deslizaba a nuestro alrededor. Ella siguió con la mirada a esa caravana imaginaria hasta que desapareció entre los árboles y luego bajó la cabeza, en calma. Esa experiencia me dejó convencido de que no era un simple don individual, sino una ventana abierta a todo un mundo que ignoramos. Con los meses, aprendí a respetar sus silencios. Había noches en que se quedaba de pie durante horas, sin moverse, sin pestañear, como si vigilara. Yo ya no intentaba interrumpirla ni distraerla. Sabía que estaba cumpliendo un papel que yo no podía entender, pero que era vital para el equilibrio del lugar. En esos momentos, comprendí que la granja no me pertenecía solo a mí, también pertenecía a todos los que habían pasado por ella, y que esa vaca era el lazo entre mi mundo y el suyo. Nunca busqué fama con esto, pero la historia se esparció más de lo que quise. Vinieron reporteros, vinieron curiosos, vinieron personas que decían ser investigadores del alma animal. Algunos intentaron dar explicaciones científicas, hablando de restos químicos en la tierra o de olores invisibles. Otros afirmaban que era un milagro, una señal de que los animales también tienen guardianes espirituales. Yo no discutía con nadie, simplemente decía lo que había visto. Esa vaca percibía lo que nosotros no podíamos, y no necesitaba explicarlo con palabras, porque lo demostraba con su propio comportamiento. Hubo un amanecer que me marcó para siempre. Estaba sentado junto al establo cuando vi cómo ella caminó hasta el árbol donde un ternero había muerto tiempo atrás. Se quedó allí largo rato, bramando suavemente, como si lo consolara. Yo me acerqué, puse mi mano en su lomo y sentí un calor que me recorrió el cuerpo entero. Fue en ese instante cuando comprendí que la vida y la muerte no son opuestas, sino parte de un mismo camino. Los animales lo saben mejor que nosotros, y esa vaca era la prueba viviente. El respeto que le tengo desde entonces es indescriptible. No la veo solo como una res, sino como una maestra. Me enseñó que la naturaleza guarda secretos que nunca terminaremos de entender, que cada ser tiene una sensibilidad única y que si aprendemos a escuchar, podemos descubrir universos que están a nuestro alrededor todo el tiempo. Cada día que amanece y cada noche que cae, miro a esa vaca con gratitud, porque gracias a ella entendí que en la granja no solo vivimos los que respiramos, también habitan las memorias, las almas, los espíritus de aquellos que compartieron su vida con nosotros. Y aunque no los veamos, siguen aquí, recordándonos que la vida nunca desaparece, solo se transforma,